acerca de este año, de este 2023, que sabemos que va a ser de bendición. Y pues, bueno, pues yo espero que se lo hayan pasado bien en compañía de sus familiares para despedir el año 2022. Pues aquí también tuvimos nuestra cena de Año Nuevo, ¿verdad? Tuvimos un tiempo de convivencia, un tiempo de alabanza, de gozo y pues fue grato. Pero estaba recordando, que cada vez que hay un evento, pues tratamos de sacar la receta, ¿verdad? A ver cómo se hace esto, y si no, a preguntar. ¿Y cómo se hacen los romeritos? Estaba recordando que, mi mamá, cuando hacía el mole, tardaba días en comprar los chiles y empezar a limpiarlos, y hacía todo el proceso para hacer el mole. Y el día que lo hacía, pues era un deleite poder comerlo, pero era mucho trabajo. Ella se desvelaba haciendo el mole. Y pues ni una de mis hermanas se sabe la receta, ni una. O sea, ahí más o menos le buscan, pero ni una se sabe la receta. Y pues ese mole ese era único, ¿no? Porque ya no lo he vuelto a probar. He probado muchísimo mole, muy rico, pero ese mole ya no lo volví a probar porque se perdió la receta. Y pues nadie la pidió tampoco. Entonces pues no se sabe cómo era. Pero fíjate que hay cosas más importantes que la comida, que el mole, como esa receta que ya se perdió. Pero hay cosas que se pierden. Fíjate que al pueblo de Israel perdió el libro que Dios le había dado. Y esto sí es delicado. Y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos ahí? Josué capítulo 1, versículo 8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. O sea, Dios da las instrucciones al pueblo de Israel: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y vamos a ver en este mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel el libro, y el pueblo perdió el libro. Y vamos a ver que después se encontró el libro. Pero vamos a ver lo delicado que puede ser esta situación. Nosotros en la palabra de Dios encontramos la fe, y estamos hablando de una fe sana, porque también hay una fe enferma, una fe que es solamente escuchar o tratar de entender o seguir a los hombres lo que dicen. Pero la fe sana está en la palabra de Dios, y es ahí donde nosotros podemos caminar, donde podemos estar seguros que estamos siguiendo al Señor. Vamos allá de Deuteronomio 28. Aquí vamos a ver cuando el Señor le entrega el libro al pueblo de Israel. Es Deuteronomio 28. Pues el día que se entrega el libro es una fecha importante. El día que se te entrega el libro es una fecha importante. Yo no sé cuándo se te entregó a ti el libro. Pudo haber sido en una congregación, pudo haber sido en la calle, alguien te dio el mensaje, pudo haber sido un amigo que te dio el libro. Pero esa es una fecha importante, porque a partir de que tú recibes el libro, eres responsable de este libro. Y pues vamos allá a Deuteronomio 28, versículos 58 al 61. Dice la palabra de Dios: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, el Señor le enviará sobre ti
hasta que seas, ¿qué dice? Destruido. El Señor da al pueblo de Israel las tablas de la ley. No son las tablas del pacto. Las tablas del pacto estaban dentro del arca. Las tablas de la ley estaban a un lado, al cuidado de los levitas. Y esto es importante. O sea, Dios había dicho, si no cuidas la ley, si no cuidas el libro, va a haber una consecuencia tremenda. Y el Señor había dicho al pueblo de Israel, si no cuidas de este libro, hasta se van a comer a sus propios hijos. ¿Y qué crees que pasó? Se los comieron. Y precisamente Dios nos ha dejado la palabra, nos ha dejado la Biblia para que nosotros la escudriñemos. Ahí está todo el mensaje de Dios. Nosotros queremos que este próximo año, este año que estamos iniciando, sea un año de bendición. El Señor nos da toda la instrucción en su palabra. No hay más que buscar. El mensaje va a ser el mismo. Muchas de las veces estamos buscando, ¿verdad? Que venga otro conferencista, que venga alguien que nos dé otro mensaje, que venga con algo nuevo. No puede venir algo nuevo porque el Señor ya dejó su palabra y esta no puede cambiar. Entonces tenemos que seguir la palabra de Dios. Y bueno, pues el Señor había dicho al pueblo de Israel que no se apartara de todo esto. Imagínate a Moisés cuando esté escuchando todo lo que puede venir. Y si sigues leyendo el capítulo, es tremendo. Todo lo que venía para el pueblo. Entonces, imagínate a Moisés ahí temblando, Señor, todo eso. Porque también habla de las bendiciones, ¿verdad? De guardar el libro, de seguir los mandamientos. Y no imaginamos el potencial que tiene el libro. Hace unos días veíamos esto ahí en Hechos 1:8, por favor. Dice la palabra de Dios, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este poder, ¿sí?, está en la palabra. Esta palabra dunamis, poder, la palabra es dunamis, que significa dinamita. La palabra es dinamita pura para destruir el pecado, para destruir aquellas vidas, ¿verdad?, que no glorifican a Dios. Y aquí vemos el Evangelio, el poder que tiene la palabra. Y Dios nos la ha dejado, es lo único que tenemos de parte de Dios. Es el testamento que Dios nos ha dejado, es la riqueza que Dios nos ha dejado. ¿Cuándo se te entregó a ti el libro? ¿Hace cuántos años? ¿Y has cuidado de él? Recuerdo cuando llegué por primera vez a Amistad Cristiana, Ciudad de México, ahí fue donde recibí el libro. Había ido por curiosidad, solamente porque una maestra me había dicho que ella iba ahí, que ella se congregaba ahí, y de verdad esto es un milagro de Dios. Yo lo veo un milagro de Dios porque ella me habló de este lugar. Quedamos de vernos ahí y ella nunca llegó. Y yo me quedé ahí a la conferencia, escuché el mensaje, me agradó el mensaje, pero no quise quedarme. Y recuerdo que hicieron esta pregunta si yo aceptaba a Jesús como Señor, como Salvador. Yo dije, nunca lo he rechazado, yo siempre lo he aceptado. Hice la oración de fe. Después volví a ver a la maestra y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, pues ¿qué pasó? Pues no fue. Y yo ahí estuve y me hizo ella la pregunta, ¿y aceptaste a Jesús? Nunca lo he negado. Dice, no sabes en lo que te acabas de meter, no sabes. Porque bueno, pues ahí está la palabra dunamis, la palabra, ¿verdad?, que tiene poder, que es dinamita pura. Ahí recibí el mensaje, ahí recibí el libro. Y bueno, te quiero decir que el libro lo dejé a un lado todavía como por un año, porque no quise quedarme. Hasta que llegó el momento que decidí regresar y continuar en las cosas de Dios. ¿Cuándo recibiste el libro? Es una fecha importante. Pero fíjate que somos responsables de este libro. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios nos dio en la palabra una riqueza.
¿Dónde lo puso? En un vaso de barro. No lo puso en una caja fuerte, en un vaso de barro que somos nosotros. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Dios ha puesto la riqueza de su palabra. Fíjate que cuando Dios había levantado a algún rey, el rey tenía que conocer el libro. Hoy quisiera que nuestro presidente conociera el libro. Hoy quisiéramos que nuestras autoridades conocieran el libro, amaran este libro. Vamos allá de Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17, vamos a leer los versículos 18 en adelante. Estamos hablando de la ley para los reyes. Deuteronomio 17, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia ¿de qué? De esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. O sea, estamos viendo aquí que hasta el rey, ¿verdad?, que era una autoridad importante, él tenía que conocer la escritura, tenía que transcribirla, tenía que tener un libro ahí, y tenía que meditarla, y tenía que estar diario viéndola, estudiándola, escudriñándola. Dice, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos, para que no se crea más de lo que es. Qué importante es que hoy nuestras autoridades conozcan el libro. Pero muchas de las veces solamente queda en conocimiento, ¿no? Hoy por donde quiera regalan Biblias, tú vas ahí caminando y te regalan un Nuevo Testamento. No sé ahora cómo sea, pero antes en los hoteles había Biblias, dejaban Biblias, Nuevos Testamentos, y con el propósito de que la gente se lo llevara y conociera, pues tuviera una relación personal con el Señor. Pero hoy, bueno, pues la tenemos de todos colores, de todos tamaños. El libro está ahí. Pero hay algo que es cierto también, que en nuestro país no cambia. La situación en nuestro país es tremenda, a pesar de que ya hay un cierto porcentaje alto de cristianos. Ya hay muchas congregaciones. Hace algunos años pues no, eran muy pocos, pero ahorita, bueno, pues ha crecido el cristianismo. Sin embargo, pues la gente no cambia. ¿Desde cuándo se nos dio la palabra? Y sabemos que somos responsables de esto. Había un pastor que encontraba a la gente y le decía, mire, ¿usted sabía que la palabra de Dios dice esto? Y la gente no sabía, y empezaba él a hablarle de Cristo. Y decía, pues ¿sabe qué? Ya se amoló. Ahora usted ya sabe. Ahora usted es responsable de lo que se le acaba de decir. Y es porque es palabra de Dios. Y ciertamente cada uno de nosotros, cuando recibimos el Evangelio, ya somos responsables de la palabra de Dios. Somos responsables de que se viva la palabra de Dios. Muchas de las veces ni la practicamos, pero ya estamos peleando con los demás, con las sectas, con las religiones. Y queremos defender la palabra, pero la palabra no la podemos defender. La palabra se defiende a sí misma. Es como decirle a un león que lo quieres defender. Imagínate. En nuestra vida, aunque tengamos la palabra, vamos a seguir metiendo la pata. Sí, nos vamos a seguir equivocando. Mientras seamos hombres humanos, vamos a seguir cometiendo errores. Pero aún con todo esto, Dios con la palabra nos ayuda a sacar la pata. Dios aún nos ayuda, ¿verdad?, para seguir caminando. Y mucha gente no acepta la palabra porque parece que dice incoherencias. Imagínate, Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar la tierra prometida.
Después le dice a Isaac que le va a dar la tierra prometida. Le dice a Jacob que le va a dar la tierra prometida. Entonces, pues, ya dice que nos va a dar, que nos va a dar. Pues bueno, llegaron a la orilla y Dios les dice, tomen la tierra prometida. Pero ahí saquen su espada porque ahí hay gigantes y hay que echárselos. Entonces no entendemos el plan de Dios. Pues si me dijo que me la iba a regalar, no que tenía que sacar, ¿verdad? Y no entendemos aún la soberanía de Dios. Y para entender la palabra, porque decimos que creemos en ella, pero no tenemos fe. En la palabra de Dios encontramos una parte en Hebreos donde dice que sacaron fuerza de la debilidad. Por la fe sacaron fuerza de la debilidad. Y ahí mismo en Hebreos nos habla algo que parece que en el razonamiento humano no tiene lugar. Una viejita de 90 años va a ser madre. ¿Sana? Y todavía va a tener 4 años para amamantar, va a tener leche para amamantar. O sea, pues no, eso no se concibe, no se entiende en la mente humana. Para eso se requiere de fe. También nos habla en Hebreos de que el pueblo de Israel hizo caer los muros de Jericó. ¿Sabes cómo los derribaron? A gritos. O sea, ¿no es esto inconcebible? Y fíjate, nos dice que tenían 5 metros de altura, 3 metros de ancho. Hasta había gente que vivía sobre los muros. Imagínate, sí. Y se cayeron a gritos por la fe. Esto entra en el razonamiento humano. Y como no entra en el razonamiento humano, como no entra en mi razonamiento, pues ¿cómo voy a creer todas las promesas de Dios? Entonces, es más fácil guardar el libro, comprarlo, porque ahora también venden Biblias con un forro especial dorado y una belleza, para que no se toque y ponerla nada más en la vitrina. Y ahí tenerla guardada, ¿no? Por generaciones. Entonces es la palabra de Dios, pero pues, si no se lee, pues solamente queda como un adorno. Fíjate que nosotros a veces no entendemos la misericordia de Dios y la palabra de Dios nos habla todo lo que el pueblo de Dios pasó. Pero aún en los momentos de angustia, el Señor está con nosotros. Ahí está en Isaías 63, 9. Isaías 63, 9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Fíjate. En toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia, dice, Él fue angustiado. ¿Crees el Evangelio? ¿Crees las buenas nuevas? Porque nosotros decimos que creemos a Dios. Y desde que se nos da la Biblia, nosotros decimos que le creemos a Dios. Que estamos dispuestos a todo con Él. Pero fíjate que hay una parte importante que Juan el Bautista le decía a la gente religiosa. Ahí está en Lucas 3, 8. Lucas capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el 10. ¿Estamos ahí? Sí, Lucas 3, 8. Dice la palabra de Dios. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? El pueblo de Israel, vamos a ver cómo ellos se jactaban de que eran los hijos de Dios, que eran el pueblo de Dios. Hasta nuestros días, ¿verdad? Nos vemos con su kipá, su gorrito, orgullosos caminando. Somos el pueblo de Dios. Pero aquí Juan les dice, en este versículo, dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hagan hechos, que no sean palabras solamente. Es que decimos que amamos a Dios, pero no buscamos tiempo para la oración, pero no buscamos tiempo para la lectura de la palabra. Y decimos que amamos a Dios. Entonces
¿dónde está el fruto de todo esto? ¿Dónde está el fruto del amor que nosotros profesamos tener a Dios? Dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre. Así el cristiano, ¿no? Y se jacta poniendo un pececito en su puerta, en su carro, pero realmente lo vive, lo cree. El versículo 9 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Estamos llamados a dar fruto. Pero un hijo de Dios no tendría que estar preocupado por esto. Porque él tiene que dar fruto de una forma natural. No es algo que sale forzado, es algo que él disfruta incluso hacer. Cuando ya estoy haciendo las cosas forzadas, entonces ya no es un fruto. Yo estoy tratando de imitar los frutos. Fíjate que hay ateos de primera y hay ateos de segunda. Porque los cristianos, nosotros estamos muchas de las veces tratando de convencer a los ateos. Y un ateo de primera es aquella persona que dice, yo no creo en Dios y punto. Es un ateo de primera. Y un ateo de segunda es aquel que dice que cree en Dios, pero con su vida demuestra que no cree en Él, que Él hace lo que bien le parece y con eso niega a Dios. Este es un ateo de segunda. Debemos tomar en serio la palabra de Dios. El día que se perdió el libro, hubo un momento en que alguien agarró el libro, ¿verdad?, que tenía que estar al lado. Bueno, de hecho también las tablas de la ley se perdieron. Y las tablas del pacto y el libro de la ley se perdió. Hasta nuestros días, ¿dónde está? ¿Alguien sabe dónde quedó? Y era algo sagrado, algo importante. Entonces alguien seguramente agarró este libro y lo puso a un lado, lo escondió, lo quitó de la vista de los demás y dijo, esto ya está pasado de moda. Hoy en nuestros días mucha gente dice, es que la Biblia ya no funciona, la Biblia ya no tiene ese efecto. La Biblia de Dios la palabra de Dios ya caducó. Entonces ponen sus propias leyes, sus propios mandamientos. Vamos a ver qué pasó con la palabra de Dios. Vamos a 2 de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver cómo el insulto más grande que le podemos dar a Dios es adorar a un ídolo. Al pueblo se le entregó las tablas del pacto y el libro de la ley, y Dios había dado instrucciones para que todos conocieran la palabra de Dios. Fíjate que los niños judíos se aprenden todo el Pentateuco, se lo saben de memoria. Es algo importante para ellos el tener la palabra de Dios, meditar en ella. Nosotros, ¿cuántos versículos no sabemos? ¿Qué tanto de la palabra conocemos? Vemos vamos a ver en esta porción el día que se encontró el libro. Y es un momento importante, porque a través de la palabra el Señor nos ha dado las instrucciones para que llevemos una vida de victoria en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hoy, a través del libro, nos damos cuenta que un matrimonio que está pensando en el divorcio, cuando encuentra el libro, sí, es mejor una oración que pagar un abogado. Le sale más barato. Dios nos ha dado instrucciones para caminar en familia. Y para cualquier situación, pues para cualquier pregunta, Dios nos da respuestas. Segunda de Reyes, capítulo 22.
Vamos a leer a partir del versículo 3. ¿3? ¿Sí? 22:3. Dice, a los 18 años del rey Josías, o sea, estamos viendo un rey que a los 18 años él empezó muy chico, ¿sí? Envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor, para reparar las grietas de la casa. O sea, el rey Josías estaba reparando el templo, la casa de Dios. Esto podemos ver el amor, la pasión que el rey Josías tenía por las cosas de Dios. Él había sido instruido en la palabra, conocía de Dios. Pero vemos aquí algo que es importante. Él está, ¿verdad?, tratando de restaurar el templo. Versículo 6 dice, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Esto es importante, no se le encargó algo y pues bueno, lo estaba haciendo. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. ¿Dónde estaba el libro? En la casa del Señor. Ahí se había perdido el libro y ahí lo encontró. Al acomodar todas las cosas, al hacer movimientos, salió el libro entre las cosas. Fíjate qué importante. ¿Dónde perdiste el libro? ¿Dónde lo dejaste? Muchas de las veces empezamos a caminar en las cosas de Dios y cargamos nuestra Biblia para todos lados y buscamos respuesta en la palabra de Dios y hacemos oraciones y pedimos al Señor que nos dé dirección, pero después de un tiempo dejamos el libro, lo guardamos, lo escondemos, lo acomodamos y ya no sabemos dónde quedó. ¿Alguna vez se te ha perdido la Biblia? Estaba recordando cuando estuve en el Instituto Bíblico, ocupé una Biblia y estaba llena de anotaciones. Y me gustaba, era mi trofeo esa Biblia, porque ahí tenía todas las anotaciones y estaba muy marcada. Y un día fuimos a la congregación, llevé a un hermano, bueno, ahora es hermano en la fe, lo llevé para que pues conociera de Cristo, y entró a la clase, iba a entrar a una clase de Biblia y dice, no tengo Biblia, préstame tu Biblia. Y bueno, lo dudé para soltarla y le dije, bueno, usted te la presto. Y pasaba el tiempo y no me la regresaba, y ¿cómo le digo que mi Biblia? Y entonces un día me dijo, la Biblia que me regalaste pues me ha ayudado mucho. Y yo pues ya no pude decir nada. Pero pues yo espero que todos los apuntes y todo lo que tenía ahí pues sea de bendición también para él. Pero ahí había perdido yo el libro. Bueno, pues aquí nos dice la palabra de Dios. Estamos en el versículo 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Imagínate todo lo que pudo encontrar ahí. Encontró las bendiciones, encontró las maldiciones, encontró las promesas de parte de Dios. Muchas de las veces las personas tienen una Biblia ahí solamente en su casa guardada, pero cuando la empiezan a leer se dan cuenta de la riqueza, de las bendiciones que tiene la palabra de Dios. Entonces leyó la palabra de Dios. Dice, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuentas al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Le recitó la palabra de Dios.
Dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué dice? Rasgó sus vestidos. Se dio cuenta de todo lo delicado que era tener este libro. Se dio cuenta de lo importante, de lo sagrado que era el libro. Y nosotros lo menospreciamos. Nosotros los dejamos a veces botados. Y fíjate, el rey, siendo el rey, hace este acto, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. O sea, se da cuenta que es tremendo el pecado que se había hecho al dejar el libro de lado. Era lo que Dios había establecido, era lo que Dios quería que todos conocieran, su palabra. Y hoy hasta nuestros días el Señor nos habla de predicar, de llevar el Evangelio a todas las naciones. Nosotros estamos todavía aquí cómodos, pero hay personas que salen, que dejan su lugar de comodidad, que dejan su congregación para ir a predicar a aquellos lugares donde no se ha conocido el Evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado el nombre de Jesús? Y hay personas que nunca han escuchado ese precioso nombre. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio ni siquiera una sola vez. Y el rey se da cuenta de todo lo que está por suceder a causa de ese descuido. Luego, versículo 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, vayan y pregunten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y a Hicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salú, hijo de Tikva, hijo de Arás, guardas de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, decid al varón que los envió a mí. Así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, pura maldición. Toda esta maldición viene sobre este pueblo, porque dejaron de lado el libro, porque perdieron el libro. Es una responsabilidad como padres de familia tener el libro en casa, que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Nosotros somos pastores, somos sacerdotes de la familia y somos responsables de que la palabra de Dios esté en casa, que cada uno la conozca. Y pues ahora ellos tenían que vivir las consecuencias. Versículo 17, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, era una ira la que el Señor tenía, porque había mostrado al pueblo de Israel todo su poder. Los había librado de las plagas, los hizo pasar por el mar. Y ahora ellos dejaban al Señor. Él les había dejado su palabra, les había dejado la riqueza y ellos la hicieron de lado. Entonces el Señor dice, ¿verdad?, que había una ira muy grande, dice que no se iba a apartar. 18 dice, mas el rey de Judá, que los ha enviado para que pregunten al Señor, dirán así
ha dicho el Señor Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Fíjate, dice la palabra de Dios, me encanta este versículo, dice el 19, y tu corazón, ¿qué dice? Se enterneció, y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, que nosotros clamemos al Señor, porque el Señor haga un avivamiento en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestra congregación. Pero el Señor nos está diciendo aquí en la palabra que debemos humillarnos, que verdaderamente aceptemos la palabra. Dice, tu corazón se enterneció, se llenó de ternura, rasgaste tus vestiduras. El Señor estaba viendo un arrepentimiento real. Versículo 20. Por tanto, he aquí, yo recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. El rey Josías mandó limpiar el templo, y a través de este trabajo fue como se encontró el libro. ¿Qué hubiera pasado si alguien tira el libro? ¿Qué hubiera pasado? Y ciertamente la gente está buscando de Dios, y la gente levanta altares y la gente sigue dioses falsos, porque el libro muchas de las veces está escondido. Y el Señor nos ha llamado a predicar, el Señor nos ha llamado a compartir el Evangelio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a compartir de este libro, de las riquezas que hay, de las bendiciones que hay? Hoy vemos las familias, ¿verdad? Se están destruyendo porque no conocen el libro. Cuando se pierde el libro, se le abre la puerta a Satanás. Cuando se pierde el libro, hay vidas destruidas. ¿Qué pasó con todo esto? Vamos allí al siguiente capítulo, Segunda de Reyes 23. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor, de que iría en pos del Señor y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón y con toda el alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todos decidieron obedecer al Señor. Y es lamentable que estemos en una congregación, que estemos en una casa cristiana y que no todos estén dispuestos a dar su corazón al Señor. Que no todos estén dispuestos a escudriñar la palabra. Hoy nosotros nos tocaría solamente leer la Biblia en un año, que de aquí al próximo año la hayamos leído completamente, de Génesis hasta Apocalipsis. Hay congregaciones, hay hermanos en la fe que se comprometen a transcribir la Biblia, no a leerla, a transcribirla, y es toda una bendición. ¿Sí? ¿Cuántas hojas serán para que tú transcribas la palabra de Dios? ¿Sí? En la Amistad Cristiana alguna vez escuché que los directores estaban haciendo esta propuesta con algunos alumnos, con algunos servidores, del libro de Proverbios, transcribirlo. ¡Sas! Después, el siguiente terminando,
ahora era todos los versículos 1, todos los versículos 2, todos los versículos 3, así, y decían, es una riqueza poder hacerlo. Nunca lo he hecho, pero pues tal vez tendríamos que proponer en el corazón, leer la palabra de Dios, escribirla. ¿Cuántos versículos te sabes? ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios? Porque decimos que amamos a Dios. Esto es fácil poder decir, yo amo a Dios, yo le busco, yo trato de agradar a Dios. Pero, ¿dónde están esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Dónde están esos frutos que verdaderamente estamos amando a Dios? Dentro de poco pues vamos a salir a compartir la palabra de Dios. Vamos a invitar a todos a que nos acompañen a compartir la palabra y este mensaje que trae vida. Hace tiempo, cuando estaba en la casa de restauración, algunos conocen esta parte, iniciábamos y le preguntaba al Señor, porque veía que algunos llegaban y estaban un tiempo y se iban y no veía que nadie se quedara, o sea, que alguien que perseverara en las cosas de Dios. Entonces yo les decía al Señor, ¿por qué se van, Señor? O sea, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no veo firmeza en ellos? Y recuerdo que era mi oración y le preguntaba al Señor, ¿será que tienen que venir los Alcohólicos Anónimos a enseñarnos? ¿Será que tenemos que llevar el programa de Alcohólicos Anónimos para poder crecer? Y Dios ahí me mostró a través de un pan diario, ¿verdad? Lo llevábamos por fechas y leí ese día en la mañana, yo leí el pan diario, en la noche se tenía que leer el mismo pan diario, era la fecha, y le pedí al usuario que lo leyera y él leyó una parte donde algo así como había un joven que quería drogarse y le pidió al pastor que le regalara una Biblia porque las hojas de la Biblia sirven para fumar marihuana. Entonces él le decía, pues regáleme su Biblia, y el pastor no, pues, se ofendió, pero después le dijo, sí te la regalo, pero antes de que te la fumes, primero lee. Y este joven, bueno, pues arrancó unas hojas, pero se encontró con Jesús. A través de leer el Evangelio, a través de leer la palabra, se encontró con Jesús y aceptó a Cristo y dejó una vida de adicción. Entonces, cuando él lee este pan diario, yo me estoy dando cuenta que el mensaje es para mí. El Señor dice, no hay nada que cambiar, es la palabra que transforma, la palabra que cambia vidas. Entonces ahí puedo entender y te digo, fue Dios hablando a mi vida, porque le dije a este muchacho, leíste mal la fecha del pan. Dijo, no, es la fecha de hoy. Y le dije, no, lo leíste mal. Y fue a checar y sí él había leído otra fecha, pero cuando la buscamos, pues estaba mucho más adelante. O sea, era Dios hablando, que quería que la palabra se leyera en la casa de restauración. Y fíjate cómo el versículo que empezamos, nosotros preguntamos, Señor, ¿qué hacer para que crezca la congregación? ¿Qué hacer para que haya bendición en mi casa? ¿Qué hacer, Señor, para obtener un trabajo? ¿Qué hacer, Señor, cuando la familia está pensando en el divorcio? Y ahí el Señor nos dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte de tu vida la palabra de Dios. Que nunca. Todos se burlarán de la palabra de Dios. Todos van a tratar de hacerla a un lado, de desacreditarla. Pero el Señor te dice a ti, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque hasta entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Y esto es solamente a través de que tengamos esta relación con el Señor, con su palabra. Nos ha dejado ahí las instrucciones. Vienen maldiciones, ahí está la lista de maldiciones, pero también está la lista de bendiciones.